Buenas tardes o buenos días, profesor José Luis de Aralí. Un gusto volver a encontrarlo como mi maestro. Estuve con usted el curso pasado en Derecho Procesal Administrativo y me alegro de que usted sea mi asesor. Voy a exponer sobre uno de los temas que dan a escoger en la plataforma que se llama Principios de Derecho del Trabajo. Los principios. Es importante conocer los principios, pues es fundamental para todo jurista o estudiante de derecho y para toda persona sin importar su profesión, eh, que tenga conocimiento de esto que es la columna vertebral del derecho, ya que es el reflejo de la sociedad. Las funciones de los principios son diversas. Entre ellas encontramos fundamentar, interpretar, integrar y suplir un ordenamiento jurídico. Las funciones finalísimas permiten que al aplicar una norma, ésta sea orientada con fines amplios. La función delimitativa establece límites en el actuar de los distintos órganos de gobierno. Los puntos de vista del derecho de trabajo. Pues hay tres formas de observar el derecho del trabajo. Una es como lo que estoy exponiendo, como un principio. Desde la óptica como principio podemos ver que el trabajo busca el aseguramiento de las personas en relación con el trabajo y dentro de este la justicia, la igualdad, la paz, la convivencia armónica y como parte de un derecho social de Estado. Como un derecho. Desde la óptica del derecho, el trabajo implica una regulación que se establece la libertad de todo trabajador para seleccionar la actividad, ya sea intelectual o material, a la que quiera dedicarse. Esto de acuerdo a nuestra Constitución, en donde el Estado deberá adoptar y crear las políticas y medidas tendientes para su protección. Y como un deber, el trabajo como deber tiene que entenderse como no tiene que entenderse como una imposición laboral. Sin embargo, busca una armonía social donde todas las personas se encuentren en condiciones de producir y de aportar capacidades a su proceder económico o social. Existen unos principios que se aplican en todas las ramas jurídicas, ya sea derecho penal, derecho civil, derecho fiscal, pero en cuestión a derecho del trabajo, pues también son muy importantes ya que son la base de nuestra constitución y de los derechos que están en ella. El principio de universalidad se refiere al reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción alguna, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de existir o de ser una persona, valga la redundancia. El principio de interdependencia. Todos los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí, de tal forma que el respeto y garantía, o bien la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Indivisibilidad. Todos los derechos humanos son infragmentables, sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integridad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. El principio de progresividad. El Estado tiene la obligación de generar en todo momento una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Siempre se debe ir hacia adelante y nunca se debe retroceder en cuestión de derechos humanos. El principio pro persona se refiere a la obligación del Estado respecto a la aplicación de la norma más amplia y favorable cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos. Y la interpretación conforme, que sería la parte práctica del principio pro persona. Se refiere a que cuando se tenga que realizar una interpretación constitucional, se tenga la facultad de utilizar normas contenidas en los tratados internacionales de los que México sea parte, siempre y cuando trate normas de derechos humanos y con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas. Los principios del derecho mexicano del trabajo. Ya vimos los principios que se aplican en todas las ramas y ahora veremos los principios exactos que se ven en el derecho mexicano del trabajo. El equilibrio y la armonía entre los factores de la producción. Bueno, los factores de la producción son aquellos que se utilizan para la producción de bienes y servicios. Los principales factores son el trabajo, el capital y la empresa. El artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo establece que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno, decente en todas las relaciones laborales. La idea de la justicia social. Esta es
sumamente importante. Uno de los principios más relevantes en el derecho laboral, ya que uno de los fines en esta área del derecho es el equilibrio entre factores de la producción, capital y trabajo. El trabajo como derecho y deber. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue pionera en ser una constitución de corte social, plantea que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Por tanto, tiene que ver con la facultad de ejercer el trabajo por conducto del trabajador con plena libertad y por otro el compromiso social de aceptar esta condición para el equilibrio de armonía de una colectividad. Este principio está relacionado con la irrenunciabilidad del trabajador y las condiciones mínimas favorables del trabajo. La libertad del trabajo, uno de los ejes y principales, es que el trabajador puede elegir a qué se quiere dedicar y con la condición que esté apegado a derecho. O sea, puede dedicarse a lo que él quiera siempre y cuando sea legal. El derecho del trabajo y la vida, la existencia decorosa de los trabajadores, la obligación por parte del Estado y del patrón de garantizar al trabajador la protección a su persona en distintos ámbitos. Para ello se han ido creando diversas leyes y reglamentos que benefician y evitan la explotación, tal como las normas de previsión social, Infonavit, Fonacot, así como todos los seguros del régimen obligatorio, tanto el IMSS como el ISSSTE. Es deber tanto del patrón como del Estado, sea en el artículo 123 apartado A y apartado B, es su obligación proveer de seguridad social al trabajador, ya que este es un logro de todos los movimientos sociales y está, por lo tanto, elevado a un rango constitucional. El principio de igualdad en el derecho del trabajo. Todos los trabajadores tienen el derecho de ser tratados con las mismas condiciones laborales, sin importar su condición económica y social, basado en los principios de trabajo igual, salario igual. No importa de qué clase social eres, de qué raza o de dónde vienes. Lo importante es que trabajes y por ese trabajo debes de tener un salario. Nadie que ejerza un trabajo, dos trabajos iguales, uno puede ganar más y el otro menos por cuestiones puramente sociales. Debe de ser a trabajo igual, salario igual. Estabilidad de los trabajadores en el empleo. Este es otro de los principios muy importantes, pues este implica seguridad para el trabajador, al no permitir la remoción de puesto de trabajo o cargo que desempeña a menos que se presente alguna de las causas establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Para que esto ocurra, cabe señalar que este principio no se opone a la celebración de contratos por tiempo determinado, ya que este principio se adecua a la expectativa del trabajador a conservar su empleo. Ningún empleado puede ser despedido injustificadamente, a no ser que el empleado incurra en alguna falta establecida en la ley o alguna similar, y debe de ser mediante legalidad, no puede ser arbitrariamente, ya que esto vulnera los derechos del trabajador. A continuación dejo las referencias y aprovecho para enviarle un saludo. Esta fue mi exposición. Agradecería comentarios y espero se encuentre muy bien.